Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar desde la palabra de Dios. Y hoy en este domingo celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Ya esa misma eva Ñande Yara mombe usemi ñande ba epa heise ñande ba esa ñande mokri imita lleva mombe uta ñande heita ñande ñapu ajanwa ya po hanwa ñande ya po baraja ya ba ñande peñan de corazón peñan de apuesto ume peñan de cobepe Aupeisa ñamos sarambita, ñanderoga, pues veja ñandenetame a ver. La ascensión de Jesús al cielo. Y bueno, vamos a procurar entender lo que significa desde la palabra de Dios este misterio tan grande, ascender a los cielos. Jesús que sube a los cielos. La ascensión de Jesús al cielo. Vamos a leer esta primera lectura que nos ofrece la palabra de Dios, la Iglesia, desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido por su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura. Hechos de los Apóstoles. Esta es la teología lucana. San Lucas, Ojaiba, que lleva San Lucas, tiene 2 tomos, 2 libritos. Uno son los hechos de Jesús, en realidad, del Evangelio, la propuesta de Jesús, la propuesta de Dios a través de su Hijo que se ha encarnado. Si ustedes se acuerdan, el Evangelio de San Lucas concluye con la ascensión ya de Jesús al cielo. Y ahora nosotros estamos comenzando el segundo tomo. Ahora Lucas lleva que Jesús subió a los cielos. Ahora lo que nosotros queremos saber, ¿por qué San Lucas está tan preocupado en hablarnos de la ascensión de Jesús al cielo? Y es muy fácil, queridos amigos. Ya digo que San Lucas divide en 3 partes su enseñanza, lo que Dios nos quiere dar a comprender. Primero, es el Dios Padre que actúa, es el Dios creador. Dios se manifiesta como un papá bondadoso
como el Dios que nos regala toda la naturaleza, todo lo que nosotros tenemos, la existencia, el ser. Y así entonces Lucas nos presenta esta teología suya del segundo momento en el que Dios actúa ahora. Es el Hijo entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad, una misión muy importante, y esa es la misión del Hijo como redención. Este es el segundo momento como Dios se nos manifiesta. Y ahora, queridos amigos, con la ascensión de Jesús al cielo, lo que San Lucas en su teología quiere mostrarnos y quiere enseñarnos es el tercer momento. Este tercer momento es la fuerza del Espíritu Santo que actúa en el corazón y en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Y esta es entonces la iglesia, ¿entienden? Entonces un Dios que actúa como Padre, primer momento, creación, un Dios que actúa en el Hijo, segundo momento, la redención, ñande pisinobo hasañande beipo lleva ñase hanwa, pemba eposhipowi petuyucuawi lleva ñande mopo. Esa es la redención. Nos libra de nuestros pecados, nos da la fuerza necesaria. Pero con añadeñas en duguri, añadeñas en dubetas, y durante toda esta semana, en los días subsiguientes, como Dios, a través de la lectura y sobre todo a través de San Juan, oñeta añade del famoso Paráclito, el Espíritu Santo, o UTPM, upea oñeta benendie, pendehuero mandu atamba epala sheja eva PM hamba epala PMP ya povacue. Entonces, queridos amigos, el tercer momento, que es la venida del Espíritu Santo, ya ye prepara y no veana lleva o mombe useñan de que nosotros, queridos amigos, vamos a ser ahora y desde ahora los responsables para que nuestra sociedad pueda crecer y pueda levantarse. ¿Entendés? Porque pea y ponas en la teología de San Lucas. Aupea ñande na ñantendeno, entonces upea heise ñande uiro iteja a lleva la cristianos esa. Quiere decir que no somos cristianos. La ñantendeno anda ya esa cuaino que Dios nos ha dado todo, Dios Padre, Creador. Da ya esa cuaino a lleva pe Dios Hijo o me eva cueñandebe, la redención ñande pues no lleva, nos quita del egoísmo, nos quita del pecado. Y luego el accionar de Dios Espíritu Santo, y eso dentro de la comunidad. Aupeare coñande ko anga ya eshana ñande ya botara moitejina guria lleva yare coma la ñande tendo tan acuera para los próximos años. Aupea y sejina que si nosotros queremos cambiar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro país, queremos que no exista más corrupción, queremos gente santa, buena, humilde, sencilla, pero que viva los valores de Dios, donde todos vivamos en la dignidad, donde no exista la pobreza, donde no exista la falta de educación como hasta ahora estamos, ¿verdad? En una situación muy difícil, queridos amigos. Upea y seina, a veces dañan de tiempo. Este es el tercer momento, este es el tercer tiempo en que nosotros somos los responsables de sacar adelante la vida de la humanidad, la vida del hombre, la comunidad como centro, donde Dios, a través de su espíritu, comienza a trabajar. Opear es de she bye bye. Se llama, se puede llama. Mago angoñe penuta vapo, a peñe penuta men vapo, a peñe penuta peyapo, peche pombo evacue. Y el Espíritu Santo entonces los va a recordar todo. Upea y se inapende a petu ume, peñe perecoa, upea co anga huive, peñe muita en práctica. Bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte
de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó, me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Nos encontramos hoy hablando sobre todo en este día de fiesta que es para nosotros de solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. Peñan Yara, ojo, imagina, ñandere ya, imagina, pero upeas y señan de enguana, ñandego angayaye putasotas, ñandego angayaye puruta ñamba apo, lleva ella ojoma, pero upean de y seila es esa imagen de Jehová. No, justamente él dice, ¿verdad? Les enviaré al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que les va a recordar todo. Pero Sheahana, Haupeaco enseñan en la teología de San Lucas. Sheahama, Hapen la Bebuita, Haupea dice, la Pen Bebuita, no Pen Beñe, no van a aprender. Hay Pemba Apoja Bellapo, Anape comunidad, Ñandeña y Codea. Y eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De la primera lectura, espectacular, porque nos dice que si queremos un Paraguay que valga la pena, Angayarecojina la tendo tapuajupera, entonces da hemos ahí. Entonces, ustedes tienen fuego especial, tienen espíritu especial, y batei, oye, pues vamos a ver. Ya ñandeye ya potaina. La ñande tendo tacuera, o continuaron y corruptos y cuay, como hasta ahora siempre lo han sido. Entonces, da ya jamón brimo. Entonces, quiere decir que aquí tenemos que pedir y tenemos que darnos cuenta que somos nosotros, queridos amigos, quienes debemos trabajar con entusiasmo, con empeño, con dedicación verdaderamente, ser contralores, ayudarnos para que la cosa funcione. Upea dice Ina, se llama de ya la ascensión de Jesús. Pero ustedes se quedan con la fuerza del Espíritu Santo para vivir como auténticos cristianos. En esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1 del 17 al 23. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que lleva completamente todas las cosas. Queridos hermanos, qué lindo este himno, ¿verdad? Que entona aquí Pablo, le está escribiendo a los cristianos de Éfeso. Pero lo importante es que nos hace entender a nosotros el camino de la acción de Dios en la vida del hombre. Yandego este día ya celebra con gran solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. Pero guabeñamomba eguazú peñan de yara o yapo ecueñan de reje, va eva peñan de yara la ojeya vagina peñan de apeto ume a peñan de regoebe, hamba ella peñan de co anga ella yepita sota, ya yapo una hanga peñan de roga puy de oga pona oga piajú, familia que vale la pena, o peisa y peñan de netawi, y cualquiera de las instituciones, ¿verdad?, donde nosotros vivimos y donde nosotros nos esforzamos en vivir la vida cristiana. Por eso, Pablo nos invita a pedir un espíritu de sabiduría y revelación que nos permita conocer al Señor verdaderamente. Upeana de queridos hermanos. Porque si el Señor se va, quiere decir que somos nosotros ahora quienes vamos a vivir con entusiasmo. Y por eso Pablo pide ese espíritu de sabiduría. Sabiduría que dice entonces, ñamoinque peña de apetu, uña genduya y cuá, va evala y catuañan de la japeta peponane. Por eso se habla mucho, ¿verdad?, de la inteligencia, porque la inteligencia del hombre es la que nos da la capacidad de discernir y de saber lo que está bien y lo que está mal. Esa es la inteligencia, el reflexionar, el saber, el conocer lo que Dios quiere de nosotros. Por otra parte, entonces, tenemos aquí el segundo elemento que va a ser la libertad para poder tomar las decisiones.
Y esto es lo que pedimos, primero para nosotros, para nuestra familia, pero todo esto dentro de una comunidad. Ya les imaginar la ñande tendo tacuera. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a que ellos también puedan tomar decisiones correctas y exactas. Porque hay, queridos hermanos, lastimosamente mucha corrupción entre nosotros. Es una pena, ¿verdad? Diciendo que somos un país cristiano, un país católico, un país que vive de acuerdo a los evangelios, donde decimos que nuestra mamita es la virgencita, pero ñajan ponan con la ñande y ñande. Hagan lo que él les diga, hagan lo que él les diga, o sea que nos lleva siempre a Jesús. Upeaco entonces dice aquí que tenemos que pedir esta sabiduría para que se nos revele ese camino de santidad y de camino puro, de camino santo, de camino de acuerdo a la voluntad y el deseo del Señor, ¿verdad? Y entonces, desde aquí vamos a tener algo muy importante, que es nada más y nada menos que el conocimiento del Señor. Upe beñande ye cuata añetetemba, eva peñan de yara y se añande, jamás va peñan de yara ñande no yajina, jaume eñande pe ipoja lleva. Y que tu janguacha la ñande pues no ñande mo po a mi hayapo, peja eo yerure añande, como verdaderos hijos. Pidamos sobre todo entonces que a través de la palabra de Dios entendamos que necesitamos de una iluminación continua y constante de parte de Dios. Esa iluminación de parte de Dios la vamos a encontrar siempre a través de su palabra. Upeare cojina peñan de yarañe o uñan de enguana o uñan de atoy o uje iñan de dale, fuerza, ánimo, ani que pede caete, ani que bebita bebir gina lleva. Pepo a que habe mañana un buru porque upea la sea yerurea bebeme como hijo. Sella hatama. Pero quiero estar seguros, de Yara, que ustedes verdaderamente han asumido esta responsabilidad de la creación nueva, esta realidad de renovar el mundo, esta realidad de que no exista injusticias entre ustedes, esta realidad de que no exista la pobreza en esta nación, en esta sociedad. Esta realidad de que no existan niños en las calles, indígenas, que estén entonces abandonados, campesinos, hermanos nuestros, familias sin tierra, etcétera, etcétera. Jóvenes que estén en la droga, familias desunidas, peleadas, hijos abandonados, sin educación en este país tan rico, entonces, con personas tan capaces de ayer. Entonces, por eso, este himno que hace Pablo es un himno que llama a la sabiduría. La resurrección del Señor que nos ha dejado a nosotros, que nos da el entusiasmo y la fuerza para que nosotros ahora entonces hagamos presente su reino en nuestra sociedad. Pero con esta sabiduría, con esta inteligencia, con esta libertad de decidir y esa voluntad sobre todo de hacer que el mundo sea diferente, porque ustedes aman lo que hacen. Y amar lo que nosotros hacemos significa amar a Dios. Volvemos enseguida nosotros con más ñan de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, nueva vida. Ven a un encuentro personal con Dios. Desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual, nueva vida con Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Hoy la palabra del Señor en esta
solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, nos invita, sobre todo a nosotros también, a dar pasos importantes en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. La ascensión de Jesús, por una parte, también quiere decir, teológicamente, que nosotros, humanidad, estamos llamados al cielo. Estamos llamados también a ascender hasta Dios. De dónde vinimos y a dónde volvemos. Esto es importante para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de compromiso sobre todo. Esto lo tenemos así entre comillas, lo decimos como el premio, el galardón que nosotros recibimos por nuestras buenas acciones. Y por otra parte, el elemento fundamental es que Jesús ahora sube al cielo, Jesús desaparece porque ya ha cumplido con su misión importante. Ojo más, Angañandeña, poco angañandeña, pota pellilla poana. Umaoye es Agüeisha, lleva cuando había terminado la dictadura, los obispos en todas las misas enviaban estas reflexiones tan interesantes que se hacían antes de despedirnos. Paraguay ya hipotaba ñandemante ya yapota. Entonces eso también es lo que tenemos que hacer y decir en estos días. Estamos a días o a meses simplemente ya de terminar un gobierno y comenzar otro, y entonces aquí tenemos que ponernos todas las pilas. Ojalá que esto pueda ser una realidad para cada uno de nosotros, para cada familia, para cada paraguayo. Vamos a leer nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estamos en los capítulos 28 del 16 al 20. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, queridos hermanos, qué lindo aquí sigue el Evangelio con toda la temática. Las 3 lecturas prácticamente nos invitan a un compromiso. Ya es la ascensión, según la teología de Lucas, quiere enseñarnos que la fuerza del Espíritu Santo que vendrá es la fuerza que tiene que, entre comillas lo digo, encarnarse en la comunidad. Con la fuerza del Espíritu Santo, ya pona hanguaisha, peñandero gapuy, peñandere cobewi, peñandere tan y contenea, llevaña semilla de la corrupción. No tiene que haber pobreza en un Paraguay tan rico de personas, tan buenas, tan lindas, tan inteligentes, con tantas capacidades, con mucha fuerza, con mucho espíritu, con mucha salud. Este es un pueblo de cretinos, decía, ya le cogen a la capacidad. Van a olear y después procura salvar, ¿verdad?, esta situación y dicen, no pesan ni. Están ahí por allá, le cojan ya no. Y por eso aquí, cuando Jesús justamente les reúne a sus 11 discípulos, los llama a Galilea. ¿Por qué a Galilea, a la montaña? Porque Jesús había comenzado con sus discípulos a evangelizar desde Galilea. Alrededor del lago había comenzado. Entonces, pasando por la playa, dice, del mar, fue llamando a sus discípulos. 3 años intensos de formación, de evangelización. Coanga, esa animal lento, hinaguri. Entonces, pero cuando Jesús dice, nos veremos en Galilea, y de ahí vamos a recomenzar de nuevo, quiere decir, ahora ya con la fuerza de un espíritu nuevo, la fuerza del resucitado. Hoy en esta gran solemnidad de la ascensión, nuestra misma resurrección, la misma fuerza del Espíritu que nos renueva y sobre todo esa misma fuerza de Dios
que ahora nos hace capaces a cada uno de nosotros de transformar nuestra propia historia. Volvemos enseguida nosotros con más de Yara Ñe'e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga
a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, cual mariposa. Oh, cual mariposa. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos, estamos nosotros compartiendo con la palabra del Señor. Eva Peñande Yara este día con esta gran solemnidad. Yagüerecoa lleva Añabojera Lluvia, la ascensión de Jesús a los cielos. La teología nos invita a entender que todos nosotros, los bautizados que hemos recibido la gracia del Señor, la resurrección, Upeisha Bei Peñande Yara lleva o ya por irela o ya po ana be ñande apistebe ko anga ñandere ya peisha be ñande yajata be al seno del Padre. Ese es el triunfo de la vida sobre la muerte. Entonces entramos en lo elemental y lo fundamental del camino y del destino de la vida del hombre. Pero hay otro elemento también que es esencial y fundamental. La peña en de primera lectura, ¿verdad? En este bloque que nosotros le llamamos así, Ñande Yarañe responde. Justamente en esta segunda acepción y definición es que Dios que va al cielo, Jesús que va al cielo, pero que ahora nos deja a nosotros a predicar el evangelio, la buena noticia. Somos nosotros quienes vamos a expandir. Yaicualcata, ñamojeñoita, ñameetas, ñamosarambita, entero etea, peguarabe.
responsabilidad en nuestra ahora. La responsabilidad es de cada uno de nosotros para que el reino de los cielos se pueda hacer realidad en nuestro mundo. Y entonces el evangelio es lo esencial y lo fundamental. Allí cuamina va eva entonces pe evangelio. Va eveñan de yara los ella va cueñan de ella cuamanigo como definición de la misma palabra, explicación terminorum ya es allá. Ubeago eu bueno, ángelos la buena noticia, el buen anuncio. Ubeago la evangelio. Peñan de yara o hueruba de cueñan de ome eva de cueñan de es un evangelio, es una buena noticia. Vamos a ver un poco ahora en una definición mucho más amplia del aspecto teológico. El Evangelio para nosotros designa el escrito que narra la vida de Jesús, por una parte, de donde tenemos que mirar lo que el Señor hace por nosotros. El pasaje del mismo que se suele leer también en la misa, el Evangelio, ¿verdad? Esa buena noticia. Ahora, como significado, en el griego profano, evangelio significa buena nueva. Buena nueva. Particularmente anuncio de victoria. El evangelio es el anuncio de la victoria. La paz romana, como se habla, los principales acontecimientos de la vida del emperador, Dios y Salvador, se celebraban como otros tantos evangelios. Sin embargo, la palabra evangelizar fue tomada por el lenguaje cristiano del Antiguo Testamento con el sentido particular que ya entonces poseía: anunciar la salvación. En el Antiguo Testamento, el añadeña hendúa lleva esto que es el anuncio de salvación. El añadeña hendúa en el Antiguo Testamento cuando te hablan del evangelio. Porque ahora somos nosotros, Jesús que sube al cielo. La ascensión quiere decir que Él se nos adelanta. La ascensión de Jesús al cielo quiere decir que ahora nosotros vamos a comprometernos a anunciar el evangelio. Por eso Jesús va al cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el hebreo de por sí disponía de una palabra para designar el anuncio de las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. Ya el hebreo en el Antiguo Testamento. Anunciar la vida privada o nacional. O también anunciar la muerte de un enemigo. La victoria, la salvación de Judá sobre la muerte, salvarse contra los enemigos. Ahora, esta palabra de evangelio adquiere valor propiamente religioso. El valor religioso del evangelio, de los capítulos 40 al 66. El mensajero de buena noticia, anuncia entonces con el fin del exilio de la venida. Y esta venida que es la del reino de Dios. Su mensaje es consolación. El mensaje del evangelio, la buena noticia, es consolarnos. Consolar. Perdonar el pecado. O sea, se dan cuenta que esta buena noticia siempre tiene un efecto, pero maravilloso. Imagínense, nos consuela de nuestro llanto, nos consuela de nuestro dolor. Por otra parte, también, al ser una consolación, ¿verdad? Nuestra falta de nuestros pecados, ahora anuncia con el fin del exilio la venida del reino de Dios, siendo su mensaje de consolación, perdón del pecado, perdón del pecado, sentirse perdonado por Dios, sentirse liberado entonces de todas esas angustias que produce cuando uno se da cuenta de que hizo mal contra su hermano. Porque ñandego sé yo que a ver, la yayesa cuando lleva a la yayurerojina el perdón. Nos damos cuenta de que obramos mal contra quién, contra nuestros hermanos. Hemos obrado mal contra las personas que nos quieren, que nos aman. Y entonces por eso es que tenemos que tener mucha fuerza espiritual para poder revertir todas estas situaciones, ¿verdad? Situaciones negativas, situaciones que no nos ayudan a dar pasos concretos en la vida.
el mensajero de la buena noticia, anuncia con el fin del exilio la venida del reino de Dios. Se está anunciando todo lo que es negativo, se está anunciando todo lo que es muerte. ¿Por qué? Y porque desde ahora nosotros vamos a comprometernos con el Evangelio. Un anuncio de las malas cosas, las malas yerbas, ya lleva. Upeago y nañande ya yesa pe hangwa ya ikwa hangwa. Vai por lo ibona, vai por lo ibai. Apear irega tu hangwa ya tu lleva por los valores y los principios de Dios. El mensajero de buena nueva anuncia el fin del exilio, la venida del reino de Dios. Su parecer es un parecer enorme. Ahora, el mensaje es consolación, perdón del pecado y vuelta a Dios, a Sion. Esto lo vamos a encontrar continuamente, ¿verdad? En la palabra de Dios. Volver a Dios. Volver de nuevo a nuestro origen. Peñan de Yara, Oyapojahueisha, Peñan de Recoe. Eso significa la remisión del pecado. Eso significa el perdón de los pecados. Eso significa ser consolados, volver a Dios. Este evangelio es una fuerza divina en acción, gritando sobre la montaña, interesa a todas las naciones. Rebasa incluso el horizonte del siglo, más allá del retorno del exilio. La victoria y el reinado definitivo de Dios. Esto es entonces lo que nosotros estamos celebrando, ¿verdad? Con una solemnidad tan grande como es la ascensión de Jesús al cielo. Estamos venciendo al mal. Estamos teniendo esa victoria definitiva sobre todo aquello que nos deja en el mal, en el pecado. Ahora, cuando Jesús es presentado como el Evangelio, Jesús es el Evangelio por excelencia. Cumplido es el tiempo y el reino de Dios que está cercano. Este es el Evangelio de Jesucristo. Él es la palabra. Él es el Mesías. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Para que tengamos la libertad de los hijos de Dios. Para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos, ¿verdad? Jesús entonces el mensajero de la buena noticia en su respuesta a los enviados de Juan el Bautista, que es lo que nosotros encontramos como la escena de la sinagoga en Nazaret. Se aplica ¿qué cosa? Y se aplica Jesús a sí mismo, el texto de Isaías 61:1. Ungido por Dios, por el Espíritu Santo y con poder, viene a evangelizar a los pobres. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos. La resurrección significará siempre para nosotros evangelizar a los pobres. Pero el pobre da ahí la imboria juega porque la plata mía lleva, dore la humiana, la soore mía lleva, y galleta de mí o lo que sea. No me está hablando simplemente de una cuestión monetaria, sino que me está hablando de una pobreza interior principalmente. Y nosotros sabemos muy bien, están en los ricos, están en la plata, pero son muy pobres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tacaños. Son entonces plata potá. Son personas que no llegan, ¿verdad?, a darse cuenta. No sé si no se dan cuenta. O directamente les duele y les corroe y no quieren dar ese paso, ¿verdad?, de generosidad, de apertura. No estamos diciendo que tienen que repartir plata ni hacer evito, pero sí, con los bienes que Dios les ha dado, de hacer el bien, de una o de otra manera. Pero en Japón, oye sana, porque si no, nosotros estamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, la vuelta de Dios a Sion, este evangelio, es una fuerza divina. Y aquí, cuando nosotros estamos diciendo que es una fuerza divina la que nos mueve
la que a nosotros nos entusiasma, entonces podemos entender que Jesús mismo es esta buena noticia. La buena nueva, cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cercano. Es la buena nueva. Porque un guajema veñan de ya, ni cumplima. Vete y tereña jano va cueco, anga o yiyapoma gato. Amalo yiyapo peña jano va cueco. ¿Y quién es? Es la venida del Hijo de Dios. Esto es lo esencial del mensaje, pero esta vez la persona misma del mercado hace que este mensajero se convierta en el centro de la buena nueva. Es la misma palabra entonces la que nos convierte a nosotros mensajeros de la gracia de Dios. Mensajeros a cabalidad de la gracia del Señor. Con Él está presente el reino de Dios. El que abandone todo a causa de Jesús y a causa del Evangelio, recibirá desde ahora el céntuplo. Así se ve a las muchedumbres corruptas, presurosos en torno al mensajero de la buena nueva, esforzarse por retenerlo. Y en retenerlo, y claro. ¿Por qué? Y porque muchas veces nosotros como que estamos pensando que solamente su presencia es la que a nosotros nos va a liberar y nos va a ayudar, ¿verdad? De lo esencial que nosotros tenemos que hacer. Hoy en este domingo, ¿verdad? Es la fiesta de la Ascensión. El Señor nos invita a asumir nuestra responsabilidad. Ñandeko anga lleva ya pota peñan de yara o moima va que peñan de ñame o moiba va que peñan de aputu ume. Añandeko anga ya esa ya seupea allá pose. Seupea allá pota. Se peara puqueri ajata a se peñan de yara puqueri añemon bareteta. Aquí encontramos la fuerza y la gracia del Señor. La ascensión del Señor, esta gran solemnidad, nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir: ustedes, mis hijos, son muy, muy importantes. ¿Y por qué? Y volvemos a repetir lo mismo. Porque justamente el Señor nos ha regalado, porque justamente el Señor nos ha dado toda su bendición y toda su gracia. Apea ñandeya jesharire, upea ñandeña moirire, peña de ame, peña de conasome, upe samante a ella lleva ñandeñande acabeta ya esta shaya posea shaya pota oído. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy, especialmente en este domingo. Que la ascensión del Señor sirva para nosotros modelo, ejemplo, compromiso. Ñandeyara, bye bye. Ñandeyara, ñandere llama. Mau vitata hañandeya vitata. Aupe ahí se hina ñandeña ñamombareteana hañandeya jejuana peñandeya yapoa. Con anga ñandeta hina los alter Christi, los otros Cristos, que tienen que liberar, los que tienen que sanar, los que tienen que educar, los que tienen que formar. Todos nosotros entonces, queridos hermanos, tenemos que tener esta gracia y esta fuerza del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado, queridos amigos, ¿verdad?, este encuentro, este domingo, la Ascensión. Es una gran fiesta para celebrarlo. Hemos celebrado con esta palabra de Dios, la primera, la segunda, y sobre todo el Evangelio, que nos invita a nosotros a asumir nuestra responsabilidad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales:
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.